¿Qué te parecería ganar prestigio en la organización en la que trabajas? ¿Cómo te sentirías si fueras una persona valiosa y valorada dentro de tu organización? En muchas ocasiones nos centramos en liderar y nos olvidamos de ser valiosos para la organización en la que trabajamos y aumentar nuestro valor dentro de ella. Hoy vamos a hablar de cómo ganar prestigio en tu organización. Bienvenido al podcast de Jefe a Líder. Si diriges un equipo o perteneces a uno y no te conformas solo con mandar, sino que quieres liderar e influir de verdad en tu equipo de trabajo, debes seguir formándote, pero no un periodo de tiempo limitado, sino toda la vida. Para ello, en este podcast voy a intentar ayudarte de dos maneras: aportando contenido de valor que pueda serte útil en el día a día y proporcionando ideas o consejos para que puedas aplicar ese conocimiento de forma inmediata, con el objetivo de hacerte más corto el camino hacia el éxito personal y profesional. Soy Jesús Soler y, si me lo permites, voy a acompañarte en este camino de aprendizaje y crecimiento. Comenzamos. Muy buenas a todos, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Jefe Líder, el podcast donde intentamos aportar nuestro grano de arena al mundo de la divulgación sobre el liderazgo y la gestión de equipos. Como siempre, te doy dos rápidos avisos. El primero es que te dejo una clase en las notas del programa para que accedas, en la que te cuento 5 claves para crear un equipo de alto rendimiento. Te animo a entrar y, al hacerlo, te suscribirás también a mi newsletter para recibir ideas semanales adicionales sobre liderazgo y gestión de equipos. También a través de esa newsletter es donde te actualizo de todas las novedades, todos los eventos, directos y otras redes sociales que tengo para aportarte el máximo valor posible. Así que te animo, aparte de este podcast, a seguirme por allí. También, si este podcast te aporta valor, te animo a seguirlo para enterarte de todos los episodios que vayamos publicando. Muy bien, en el episodio de hoy te quiero hablar de ganar prestigio dentro de nuestras organizaciones, porque está muy bien que nos centremos en ser buenos líderes, en ser buenos jefes, en mejorar en ese sentido, pero los líderes también tenemos nuestro corazoncito y también tenemos de vez en cuando que parar un poco y dedicar un hueco de pensamiento, de acción, para pensar en cómo ser más valiosos para la organización, para nuestro equipo y también para nosotros mismos. Y también en que se nos valore más dentro de la organización. Esto nos va a permitir generar nuevas oportunidades, no solo dentro de nuestra organización, sino también fuera de ella. Y nos va a permitir posicionarnos en el mercado como personas más valiosas y, por tanto, que nos valoren más dentro de nuestra organización, pero quizá también fuera de ella. Algunos de los beneficios que puede traernos este posicionamiento, este valor aumentado de nuestra persona, es posicionarnos, como digo, dentro de la organización, atraer quizá también talento a nuestro equipo y retener también ese talento que ya tenemos en nuestro equipo, es decir, que la gente quiera venir a trabajar con nosotros. Además, también va a ser muy beneficioso tanto para nuestro equipo como para la organización, porque nos vamos a convertir en personas más valiosas que atraen más valor a la organización. Esto puede ser en forma económica o en forma de talento, o quizá simplemente en crear sistemas que hagan más óptimo el funcionamiento de esa empresa. Por eso considero muy importante, aparte de trabajar en nosotros mismos, de trabajar en nuestras capacidades como líderes, también envolvernos personas más valiosas para la propia organización y también, reclamar eso que nos corresponde y que la gente valore también nuestro talento y nuestro valor. Pero no todo es de color de rosa y también tiene una parte negativa. Y es que si te conviertes en una persona excesivamente disruptiva, que no para de crecer y de empujarse fuera de su zona de confort, que es muy autoexigente, es probable que te vuelvas excesivamente disruptivo para tu organización. Y quizá que quieras generar los cambios más rápido de lo que la organización está dispuesto a aceptar. Siempre que se produce un cambio, las personas y los sistemas se resisten a ese cambio. Por eso te animo a ser inteligente, además de valiente y constante, y que apliques esos cambios a un ritmo y de una forma, o que intentes venderlo de una forma en la que la organización esté dispuesto a aceptarlo, ¿vale? Para no sentirte fuera de lugar. Aún así, es muy probable que si tienes pensamiento crítico, si piensas por ti mismo o misma, y si te sigues desarrollando permanentemente, hay determinadas organizaciones que se resisten mucho más al cambio y, por tanto, es muy normal sentir que no encajas, sentirte raro o fuera de lugar.
Esto no debe ser un impedimento para crecer. Mira dentro primero para ver si lo que estás haciendo está fuera de lugar, si es demasiado acelerado, si estás aplicando la norma anterior que te he dicho y si crees de verdad que lo que estás aplicando es el camino correcto. Y una vez hayas valorado si tú estás aplicando las cosas como tú crees y acorde a tus valores y de una forma ética y razonablemente veloz, digamos, o sea, que regules la velocidad de aplicación, pues quizá no estés en el lugar adecuado y debas valorar también mirar otras oportunidades fuera de la organización de la que formas parte. En definitiva, lo que te quiero compartir aquí es: cuando te conviertes en una persona que crece constantemente y que puede ser disruptiva dentro de su entorno laboral, está bien para la organización porque puede aumentar su valor, pero también, si no lo aplicas correctamente, puede ocasionar que te sientas raro o fuera de lugar. Así que valora el ritmo al que lo estás ejecutando y si es un ritmo adecuado, correcto o acorde a tus valores, no te preocupes, simplemente valora si en otro sitio ese talento estaría mejor valorado. Y sin más, paso a enumerarte las 7 claves para que ganes prestigio en tu organización. El punto número 1 es: aprende a gestionar tus emociones. Lo primero que debemos hacer es aprender a gestionar nuestras propias emociones para posteriormente poder gestionar las emociones de los demás y las interacciones difíciles con los demás. Si no somos capaces de identificar nuestras emociones y aprender cómo nos comportamos nosotros bajo determinadas emociones, como puede ser la ira, como puede ser la frustración, como puede ser la incertidumbre o el miedo. Si no sabemos identificar esas emociones y no nos conocemos lo suficiente para saber cómo reaccionamos a ellas, va a ser muy difícil que cuando estemos sintiendo esas emociones y otra persona nos venga también con emociones de ese tipo, sepamos gestionar a los demás. Primero vamos a empezar a gestionar las nuestras y después podremos pasar a gestionar las de los demás o situaciones difíciles con ellas. La segunda clave que te quiero compartir es: crea una red 360 grados. Mira, uno de los errores que he cometido de forma recurrente en las distintas unidades que he ocupado y que ahora querría corregir, o que si aterrizar ahora en mi primer equipo querría hacer diferente, es crear una red 360 dentro de la organización. Muchas veces me he centrado excesivamente en mi propia unidad, en mi propio equipo, y me he olvidado un poco de establecer esos vínculos con otras ramas de la organización. Esto podemos hacerlo en la luz y podemos hacerlo en la sombra, y ahora te explico por qué. Pero lo primero, vamos a centrarnos en establecer vínculos con las personas para arriba, para los lados y para abajo, en 360 grados, de tal forma que siempre tengamos vínculos positivos con personas en todas las direcciones. También con esos órganos de los que quizá no dependemos directamente, pero que en algún momento mi equipo, mi unidad, va a necesitar depender de sus servicios o del trabajo que realizan, como puede ser el órgano de personal, algún órgano de logística, etc. De tal forma que nosotros siempre tengamos un enlace, una persona con la que nos llevamos bien en todos los ambientes y entornos para poder en un determinado momento tirar de ellos si mi equipo o mi unidad lo necesita. Nunca para un beneficio personal, siempre para el beneficio del equipo. Y esto puedes hacerlo en la luz o puedes hacerlo en la sombra. ¿Y a qué me refiero con esto? A que muchas veces tenemos relación con personas que fuera en la calle son nuestros amigos o que tenemos cierto vínculo profesional con ellos, cordial, amistoso, y no todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿a qué me refiero con hacerlo en la luz y en la sombra? Pues básicamente a que lo hagamos de forma visible, esa relación, ese vínculo que tenemos con las personas, o que lo hagamos en la sombra. Es decir, lo que se ha hecho toda la vida en estrategia de tener espías dentro de cualquier tipo de país enemigo, de organización, de lo que sea. En definitiva, vamos a crear una red visible y otra no visible, que puede ser de forma proactiva o simplemente porque surja, porque voy estableciendo relaciones y vínculos con las personas de la organización, de tal forma que tenga vías de información que no todo el mundo tiene previstas, pero que a mí me sirven mucho a nivel profesional para tomar decisiones. De tal forma que me entere de lo que la gente quiere que me entere y de lo que no quieren que me entere. Esto va a permitir obtener mucha más información y tomar infinitas mejores decisiones. Tercera idea, aprende a comunicar lo que quieres. Y esto es importante hacerlo tanto a tu equipo como a tus compañeros como a tus jefes, porque muchas veces nos centramos en ser mejores líderes, en crear ese vínculo con nuestro equipo, pero nos olvidamos también de establecer un vínculo cordial, afectuoso, amistoso con nuestros jefes. Y también de comunicar asertivamente lo que pensamos y lo que queremos. Debido al sesgo de autoridad, y a mí esto me pasa mucho y me sigue pasando, y me ha pasado mucho en mi carrera profesional, que no he sabido comunicarme correctamente con mis jefes de forma asertiva, decirles lo que pensaba de forma que no activara, si esa persona tenía alguna inseguridad o era más autoritario de lo normal, no activar ese parásito del dolor y ponerlos a la defensiva, porque he sido siempre muy directo, muy claro, y en ese sentido he aprendido a trabajar mi asertividad para comunicarme mejor en todos los entornos en los que me muevo, ¿no? Entonces aquí estoy dividiendo un poco en dos aspectos. El primero de ellos es que no tengas el sesgo de autoridad muy agudo
que, como te digo, yo siempre lo he tenido muy agudo, supongo que por mi trayectoria profesional, y que aprendas a comunicarte con tus jefes de forma natural, asertiva, decir lo que piensas, pedir lo que necesites y también comunicarles lo que no te ha parecido bien, y que lo hagas en los 360 grados de la organización. Y por otro lado, que aprendas a comunicarte de forma asertiva para que esas personas no se pongan a la defensiva cuando les propones algo. Es muy importante que consigas hacerlo porque va a ser muy beneficioso para ti personalmente y profesionalmente y también para tu equipo. Cuarta idea, no pelees todas las batallas. Y aquí quiero compartirte una frase de Sun Tzu que viene al caso, y es: si envías refuerzos a todas partes, serás débil en todas ellas. Y es que si peleas todas las batallas, va a haber un momento en el que vas a perder credibilidad delante de tus jefes, de tus compañeros y de tu propio equipo. Quizá de tu equipo no, porque lo van a valorar, el hecho de que los defiendas, pero no puedes pelear con la misma intensidad todas las batallas. Eso va a provocar una pérdida de credibilidad. Así que reserva fuerza, energía, contundencia para esas situaciones que sean más importantes. Esto a mí me ha pasado mucho y ha sido uno de los grandes errores que he cometido y que he aprendido a base de palos. Así que lucha las cosas, pero lúchalas en distintos grados de pelea, de tal forma que si pierdes, pues en algunos momentos hay que ceder en unas cosas para poder pelear más fuerte por cosas que sean verdaderamente importantes y acordes a tus valores. Así que regula esa lucha y no pelees todas las batallas. Quinta idea, no reacciones, crea. En este punto quiero recordarte la importancia de la visualización, que es básicamente imaginar. Imagina cómo te gustaría ser a ti, cómo te gustaría que fuera tu equipo, cómo te gustaría que fuera la relación con las personas que te rodean. Y trabaja proactivamente y a base de acción constante hacia esos objetivos. Muchas veces nos dejamos llevar por la presión, por la velocidad a la que las organizaciones se mueven y a la que hay que sacar cometidos, y nos olvidamos de pensar en cómo nos gustaría que fueran las cosas y trabajar en esa dirección. No debemos ser reactivos, debemos ser creativos. Y de esta forma, no responder a lo que el entorno nos proponga o a esos eventos o situaciones que se produzcan, sino ser proactivos a la hora de crear nuestra propia mejor versión y también la de nuestro equipo, de tal forma que esté lo más preparado posible cuando cualquiera de esas situaciones se presente. También quiero decir una cosa que no he dicho en el punto 3 de aprender a comunicar, y es que muchas veces yo he visto grandes problemas de comunicación, tanto con los jefes como con el equipo, en el sentido de falta de proactividad. Es decir, que las personas no dicen lo que piensan ni a su equipo para que mejore, ni a sus jefes para que vean lo que les ha parecido mal. Y esta falta de proactividad, de acción, provoca que seamos trabajadores mediocres que nos conformamos con cualquier cosa. Las personas quieren gente leal que les diga lo que hacen bien y lo que hacen mal y que les marque el camino para seguir mejorando y creciendo profesionalmente. Siempre que esa corrección, esas frases sean asertivas y sin pasión, van a provocar un efecto positivo, o deberían, ¿vale? A no ser que nos estemos cruzando con alguien con un bajo nivel de desarrollo personal. Así que te animo a comunicarte correctamente, a decir lo que piensas y a ser proactivo y no reactivo, a crear en vez de reaccionar. Sexta idea, desarrolla pensamiento crítico. Es importantísimo y tienes un episodio de este podcast que trata sobre esto, así que te animo a escucharlo si no sabes por dónde empezar a desarrollar ese pensamiento crítico, pero es importantísimo que le metas un filtro racional a todo lo que te digan, a todos los cometidos que te lleguen y a todo lo que te sucede en la vida en general, de tal forma que tengas tu propia opinión de las cosas. Para esto es muy necesario acumular información y hacer un proceso de filtrado, de razonamiento sobre esa información con distintos puntos de vista que hemos absorbido. Este desarrollo de pensamiento crítico debemos aplicarlo también a no creernos todo lo que nos cuentan, todo lo que nos dicen, y valorar también el grado de confianza que nos suscita la persona o la fuente que nos da esa información. En definitiva, tener pensamiento crítico con nuestros jefes, con nuestro equipo, con nuestros subordinados, con nuestros compañeros, porque al final no dejamos de ser todos personas y todos decimos sesgados o pasamos la información de forma sesgada, es decir, con nuestro propio filtro, con nuestra propia experiencia. Así que ten tu propio filtro para razonar correctamente todo y tomar las mejores decisiones. Séptima idea, asume todo reto o responsabilidad. Siempre que te planteen un reto que te sale de tu zona de confort, se va a provocar una reacción instintiva de miedo, de autoprotección, de evitar ese marrón que está volando por el aire y que quizá nos caiga. Te animo a asumir con mucha velocidad esos retos que te dan miedo, a atravesarlos para aprender y crecer lo más rápidamente posible.
Si algún hecho, un evento, una responsabilidad que vuela por el aire, un cometido que nadie quiere asumir, te animo a dar ese paso al frente y a asumirlo el primero. El ser voluntario para todo tipo de cometidos te va a proporcionar muchísimo aprendizaje y muchas herramientas y vas a crecer meteóricamente dentro de la organización. Asume todos esos cometidos que te pueden generar respeto, miedo o que no sabes cómo enfrentar, porque ese va a ser tu proceso de transformación y de crecimiento. Si cualquier evento te provoca miedo, atraviésalo, porque solo al atravesarlo lo superarás y saldrás infinitamente reforzado para los siguientes. Por supuesto, en este punto tengo que recordarte también que siempre asumas la responsabilidad de tus errores y los de tu equipo, porque ese equipo debe ser un bloque y del que tú eres la cara visible y debes asumir esa responsabilidad. Y quiero compartirte una octava idea, una idea fuerza que me gustaría que te llevaras de este episodio, y es que te centres en crear un buen engranaje. Dentro de la organización vamos a ser muy valiosos si conseguimos crear un engranaje que funcione. Y así es como debemos ver a nuestro equipo, como un engranaje que funciona, estemos nosotros o no. Si conseguimos crear ese engranaje y dar esa imagen a la organización de una unidad, un equipo que funciona en automático, pase lo que pase y que siempre da buenos resultados y además con buen ambiente, eso es impagable en el día de hoy. Así que, como dice Rubén Duque, 3/4 partes de los equipos son disfuncionales. Así que solo con crear ese engranaje que tiene buen ambiente y que funciona y da resultados recurrentes, y buenos resultados además, habremos ganado muchísimo prestigio dentro de la organización. Tener buen ambiente o crear buen ambiente no está reñido con el conflicto. Es imprescindible y necesario generar conflictos para después solucionarlos y que se genere ese buen ambiente. Muchas veces creemos que el evitar el conflicto es lo que va a dar el buen ambiente y es justo al contrario. El buen trabajo va a dar el buen ambiente de forma natural. Así que céntrate en crear ese engranaje, en que el equipo funcione, en que lo haga éticamente y con valores, y eso dará buen ambiente en automático. También, obviamente, sé proactivo a la hora de generar ese buen ambiente, pero el conflicto es muchas veces el comienzo para ese buen ambiente. No evites conversaciones difíciles, discusiones, correcciones, porque van a ser el camino hacia el equipo que estás buscando. Y hoy en la parte de anécdota te comparto una frase y una anécdota personal. La frase es la siguiente: el crecimiento de una organización está directamente relacionado con el crecimiento de las personas que la componen. Esto es lo que ya hemos comentado muchas veces, básicamente la ley del tope de John Maxwell, que ya hemos comentado en este podcast. Y la anécdota que te quiero compartir es que a mí personalmente siempre me ha costado bastante venderme mi marketing personal en las organizaciones de las que he formado parte, porque siempre he sido muy directo, muy claro, y eso en muchas ocasiones no es la mejor estrategia para ser valioso dentro de la organización, porque hay que aprender también a decir las cosas. Entonces te comparto los 3 errores que yo he cometido para que no los cometas tú también, o si puedes evitarlos. El primero de ellos es pelear todas las batallas. Como te he comentado antes, esto me ha pasado repetidamente hasta que tuve un jefe que me dijo, y del que aprendí mucho, que ha sido después compañero y al que aprecio mucho, Diego Lázaro, y que me dijo lo siguiente: Jesús, no puedes pelear todas las batallas. Y es totalmente cierto. El día que comprendí esto, gané mucho en este marketing dentro de la organización, porque el pelear cada cosa como si fuera la última te hace perder credibilidad cuando peleas algo importante. Segundo error, no hablar y comunicarme bien con mis jefes. Siempre he tenido, como te decía, ese sesgo de autoridad y me costaba decir las cosas que pensaba como las pensaba. Siempre he tenido un filtro, he sido bastante retraído en ese sentido y ha sido a base de ejecución constante y duradera cuando han visto que pues, mi unidad funcionaba, cuando han empezado a ganar confianza conmigo porque no me comunicaba bien y asertivamente con mis jefes. Y tercer error que he cometido: cuando he tenido un jefe autoritario, no he sabido leer sus propias emociones o cómo esa persona reaccionaba y se ponía a la defensiva, y ser yo quien desescalara la situación controlando mis propias emociones. Muchas veces me he dejado llevar por esa pasión, sobre todo en mi época temprana, ¿no?, de joven teniente en las unidades, en las que no he sabido, con jefes autoritarios, ser yo el que desescale la situación y se comunique de forma asertiva. Muchas veces el ego me ha vencido y no he sabido leer esa situación y desescalarla yo. Te animo a que si tienes un jefe autoritario y que quizá tiene ciertas inseguridades, por eso se pone a la defensiva, o que se interpreta tus palabras como algo hiriente, seas extremadamente asertivo e intentes desescalar tú la situación y te conviertas en ese observador que observa situaciones y no reacciona a ellas, de tal forma que puedas controlar tú y no tomarte las cosas por lo personal, ser tú quien se aísle, se distancie de esa reacción emocional y sepa gestionarla y desescalar esa situación para comunicarte asertivamente, comunicando desde la calma, desde la templanza, desde la tranquilidad y siempre diciendo las cosas asertivamente. Te animo a aprender de mis errores y no cometerlos.
Y nos metemos ya con la parte de ejercicios. El primer ejercicio que te comparto hoy es: haz un trabajo de introspección. ¿Me siento valorado en mi organización? ¿Qué talentos, errores, habilidades podría desarrollar y corregir? Segundo ejercicio: ¿cómo me comporto yo personalmente bajo presión? ¿Qué podría mejorar? ¿Cómo podría mejorarlo? Y tercero y último: cuando comunico, ¿consigo que se me entienda? ¿Hago que mis jefes entiendan lo que les transmito? ¿Y cuando me comunico con mi equipo? ¿Cuando delego, mi equipo me entrega lo que yo espero? En este sentido, podemos trabajar mucho nuestra comunicación. Muy bien, compañero, compañera, gracias por aguantar hasta el final y por estar aquí. Antes de irte, quiero pedirte 2 favores muy rápidos. El primero de ellos es que si este contenido te aporta valor y crees que puede servirle a alguien más, lo compartas con esas personas a las que creas que les puede venir bien. Y también que lo puntúes en la plataforma de podcast en la que lo escuches. Me ayudas así a alcanzar con este contenido gratuito a muchos nuevos líderes que quizá este contenido le encuentren valor. Y el segundo favor que te quiero pedir es que entremos en contacto. Y para ello te animo a suscribirte a la clase que te he dejado en las notas del programa. Es una clase en la que te cuento las 5 claves para crear un equipo de alto rendimiento y que me respondas al primer correo que te llegue para que establezcamos ese contacto, para que me digas qué te parece ese podcast, cuáles son tus problemas principales, para poder generar más contenido que te ayude realmente a liderar mejor. Gracias por estar aquí, por aguantar hasta el final y por hacer esto si es que lo haces. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio y hasta pronto. Hasta luego.